El sol del desierto de Sonora comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las rocas rojizas del paisaje árido. Joaquín Herrera espoleó suavemente a su yegua Tordilla, Esperanza, mientras el viento caliente le acariciaba el rostro curtido por años de trabajo bajo el implacable sol mexicano. A sus 35 años, llevaba más de la mitad de su vida recorriendo estas tierras inhóspitas, conduciendo ganado de un rancho a otro, siempre en movimiento, siempre solo. El crujir del cuero de su montura y el suave trote de Esperanza eran los únicos sonidos que rompían el silencio de la tarde. Joaquín había dejado atrás el último pueblo hacía 2 días, después de entregar un rebaño de reses bravas al patrón de la hacienda San Miguel. Ahora se dirigía hacia el norte, donde había oído que necesitaban vaqueros experimentados en los ranchos cercanos a Hermosillo. Sus pensamientos vagaban entre los recuerdos de su infancia en un pequeño pueblo de Jalisco, donde había aprendido a montar antes de caminar, y la soledad que había elegido después de perder a su familia en una epidemia de cólera años atrás. Desde entonces, había encontrado su paz en la vastedad del desierto, donde solo tenía que responder ante sí mismo y ante el ganado que cuidaba. De repente, una mancha de color claro a lo lejos llamó su atención. Al principio pensó que podría ser una roca o tal vez un animal herido, pero conforme se acercaba, la forma se hizo más definida. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que era una figura humana, sentada bajo la escasa sombra de un mezquite solitario. «Por todos los santos», murmuró, apretando las riendas. Era una mujer joven, no mayor de 20 años, con el cabello negro recogido en una trenza despeinada. Su vestido de algodón blanco estaba manchado de polvo y sudor, y su estado era evidente: estaba embarazada, y por su aspecto, muy avanzada en su gestación. Tenía la cabeza entre las manos y sus hombros temblaban ligeramente. Joaquín detuvo a Esperanza a unos metros de distancia y desmontó con cuidado, sin hacer movimientos bruscos que pudieran alarmar a la joven. Sus botas de cuero crujieron sobre la tierra seca mientras se acercaba lentamente. «Buenas tardes, señorita», dijo con voz suave, quitándose el sombrero de fieltro en señal de respeto. «¿Se encuentra bien?». La joven levantó la cabeza sobresaltada, revelando un rostro hermoso pero marcado por el cansancio y la desesperación. Sus ojos verdes, enrojecidos por las lágrimas, lo miraron con una mezcla de alivio y desconfianza. Yo, balbuceó, tratando de ponerse en pie con dificultad. «No se levante, por favor», le dijo Joaquín, acercándose un poco más. «Puede ver que está usted en una situación delicada. ¿Qué hace aquí sola, en medio del desierto?». La joven lo miró fijamente por unos segundos, como evaluando si podía confiar en él. Finalmente, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Me llamo Esperanza Morales», dijo con voz quebrada. Mi esposo me echó de casa cuando descubrió que el niño no es suyo». Joaquín sintió un nudo en el estómago. La historia era más común de lo que debería ser en esas tierras donde el honor familiar se valoraba por encima de todo. «¿Y a dónde se dirige?», preguntó con gentileza. «A ningún lado», respondió Esperanza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi familia me repudió también. No tengo a dónde ir, ni dinero, ni nada. Solo esperaba que Dios se apiadara de mí y de mi bebé». El vaquero miró hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía rápidamente. Sabía que las noches en el desierto eran peligrosas, especialmente para una mujer sola en su condición. «¿Desde cuándo está aquí?», le preguntó. «Desde esta mañana», respondió ella. «Caminé toda la noche desde San Carlos. No puedo seguir más, me duelen mucho la espalda y las piernas». Joaquín se acuclilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Señorita Esperanza, no puedo dejarla aquí. Es muy peligroso, hay coyotes, serpientes y bandidos que recorren estos caminos. Además, está oscureciendo». «No se preocupe por mí, señor», dijo ella, tratando de sonar valiente. «Ya he causado suficientes problemas. No quiero ser una carga para nadie más. Mi nombre es Joaquín Herrera, y no sería ninguna carga», respondió él con firmeza. «Conozco un lugar seguro a unas horas de aquí, un pueblo llamado Santa Rosa donde hay una partera muy respetada. Doña Carmen ha ayudado a traer niños al mundo durante más de 30 años». Esperanza lo miró con sorpresa. No esperaba encontrar tanta bondad en un desconocido. «¿Por qué habría de ayudarme? No me conoce, no sabe si soy una buena persona o...». «Porque es lo correcto», la interrumpió Joaquín. «Y porque cualquiera puede ver que usted es una mujer decente que está pasando por un momento muy difícil». Se puso de pie y extendió su mano hacia ella.
Vamos, la ayudo a subir a mi caballo. Esperanza es fuerte y puede llevarnos a los dos hasta Santa Rosa. La joven dudó por un momento, pero finalmente aceptó su mano. Con mucho cuidado, Joaquín la ayudó a levantarse y luego la guió hacia su yegua. ¿Su caballo se llama Esperanza?, preguntó ella con una pequeña sonrisa, la primera que había esbozado en días. Así es. Y es curioso que usted también se llame igual, respondió él, ajustando los estribos. Tal vez sea una señal de que todo va a salir bien. Con infinita paciencia, Joaquín ayudó a Esperanza a montar, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Luego subió detrás de ella, tomando las riendas con cuidado. ¿Lista?, le preguntó. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Mientras comenzaban a cabalgar bajo la luz de las estrellas, ninguno de los dos sabía que este encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre, tejiendo sus destinos en una historia de compasión, valor y amor que desafiaría todas las convenciones de su tiempo. La cabalgata nocturna a través del desierto sonorense se extendió por más de 3 horas. Joaquín mantenía un ritmo suave y constante, deteniéndose ocasionalmente para permitir que Esperanza descansara y bebiera agua de su cantimplora. Durante el trayecto, ella le había contado más detalles de su historia. Había sido criada de una familia adinerada en Guaymas, donde conoció a Roberto, el hijo menor de la casa, quien la había seducido con promesas de matrimonio que nunca cumplió. Cuando le dije que estaba esperando un hijo suyo, me negó rotundamente, le había relatado con voz temblorosa. Dijo que una india como yo jamás podría aspirar a casarse con alguien de su clase. Me echó como si fuera basura. Joaquín había escuchado en silencio, sintiendo crecer en su pecho una indignación profunda hacia los hombres que abusaban de su posición para aprovecharse de mujeres inocentes. Cuando finalmente divisaron las primeras luces de Santa Rosa, Esperanza suspiró de alivio. El pequeño pueblo, enclavado en un valle entre 2 cerros bajos, parecía un oasis de paz en medio de la inmensidad del desierto. Las casas de adobe pintadas de blanco brillaban suavemente bajo la luz de la luna, y el campanario de la iglesia se alzaba como un faro de esperanza. Ahí está la casa de doña Carmen, señaló Joaquín, dirigiendo a su yegua hacia una construcción más grande que las demás, con un jardín lleno de plantas medicinales en el frente. Es esa con las macetas de hierbas en la entrada. Desmontaron frente a la casa y Joaquín ayudó a Esperanza a bajar del caballo. La joven apenas podía mantenerse en pie. El largo viaje y su avanzado estado de embarazo la habían agotado completamente. Joaquín golpeó suavemente la puerta de madera. Después de unos minutos, se encendió una luz en el interior y se escucharon pasos acercándose. ¿Quién es a estas horas?, preguntó una voz femenina desde adentro. Soy Joaquín Herrera, doña Carmen. Vengo con una señorita que necesita su ayuda urgentemente. La puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, de cabello canoso recogido en un moño y ojos bondadosos que irradiaban sabiduría y compasión. Carmen Sánchez era conocida en toda la región como la mejor partera y curandera, una mujer que había dedicado su vida a ayudar a otros. Joaquín, qué sorpresa verte por aquí, exclamó, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio a Esperanza. Dios mío, niña, ¿qué te ha pasado? La encontré en el desierto, abandonada, explicó Joaquín. Está muy cerca de dar a luz y no tiene a dónde ir. Carmen no hizo más preguntas. Con la eficiencia de alguien acostumbrada a las emergencias, ayudó a Esperanza a entrar en la casa. Joaquín, lleva tu caballo al corral de atrás y entra. Vamos a necesitar agua caliente y toallas limpias, ordenó mientras guiaba a Esperanza hacia una habitación preparada especialmente para estos casos. La casa de doña Carmen era un reflejo de su personalidad, acogedora, limpia y llena de elementos que hablaban de una vida dedicada al cuidado de otros. Las paredes estaban decoradas con plantas secas colgantes, frascos de remedios caseros y imágenes de santos protectores. Un aroma suave a hierbas medicinales impregnaba todo el lugar. Siéntate aquí, mi niña, le dijo Carmen a Esperanza, ayudándola a acomodarse en una cama cubierta con sábanas blancas impecables. Dime, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? Creo que unos 8 meses, respondió Esperanza, acariciándose el vientre con gesto protector. Carmen la examinó con manos expertas y expresión seria. Está muy cerca el momento, mi niña. Y por tu aspecto, has pasado mucho estrés. Eso no es bueno ni para ti ni para el bebé. Joaquín regresó con un balde de agua caliente y toallas limpias. Al ver la preocupación en el rostro de Carmen, preguntó, ¿está todo bien, doña Carmen? El bebé viene prematuro, pero creo que va a estar bien, respondió la partera.
Lo que me preocupa más es el estado de desnutrición de la madre. Joaquín, ¿puedes ir a casa de doña María y pedirle que nos prepare un caldo de pollo bien cargado? Dile que es urgente. Claro, voy ahora mismo, respondió él, pero antes de salir se acercó a Esperanza. No se preocupe, señorita. Está en las mejores manos. Doña Carmen ha traído al mundo a la mitad de los niños de la región. Esperanza le tomó la mano débilmente. Gracias, Joaquín. No sé cómo podré pagarle algún día toda su bondad. No debe nada, respondió él con una sonrisa sincera. Solo concéntrese en estar bien, tanto usted como su bebé. Mientras Joaquín salía en busca del caldo, Carmen comenzó a preparar todo lo necesario para el parto. Había atendido miles de nacimientos, pero cada uno seguía siendo especial para ella. ¿Cómo te llamas, mi niña? Le preguntó mientras preparaba una infusión de hierbas relajantes. Esperanza Morales, respondió la joven. Esperanza, qué nombre más hermoso, dijo Carmen con una sonrisa maternal. Y qué apropiado para este momento. Dime, ¿el padre del bebé sabe dónde estás? Esperanza negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a brotar. No quiere saber nada de nosotros. Su familia me echó de su casa como si fuera una delincuente. Carmen se sentó a su lado y le acarició el cabello con ternura. Escúchame bien, mi niña. Ese hombre y su familia han perdido la oportunidad de conocer a una mujer valiente y a un nieto hermoso. Su pérdida, no la tuya. Ahora lo importante es que tú y tu bebé estén sanos y seguros. Pero no tengo nada que ofrecerle a un niño, sollozó Esperanza. Ni casa, ni dinero, ni familia que nos reciba. Tienes amor, y eso es lo más importante, respondió Carmen con firmeza. Y por lo que veo, también tienes un ángel guardián que te encontró en el desierto. En ese momento regresó Joaquín con el caldo humeante y algunas tortillas frescas. Doña María dice que también envía estas tortillas recién hechas y que si necesita cualquier otra cosa, no dude en pedírsela. Así es la gente de Santa Rosa, explicó Carmen a Esperanza. Cuando alguien necesita ayuda, todos se unen como una gran familia. Mientras Esperanza tomaba el caldo nutritivo, sintió por primera vez en meses que tal vez sí había esperanza para ella y su bebé. El cuidado y la compasión de estos desconocidos que la habían acogido sin hacer preguntas le devolvían la fe en la bondad humana. Esa noche, arrullada por las oraciones suaves de doña Carmen y la presencia protectora de Joaquín, que había decidido quedarse a cuidar que todo estuviera bien, Esperanza durmió por primera vez en semanas sin pesadillas, sintiendo que su bebé también descansaba tranquilo en su vientre. El amanecer del tercer día trajo consigo los primeros dolores de parto. Esperanza despertó con una contracción intensa que la hizo gemir y aferrarse a las sábanas. Carmen, que había pasado la noche durmiendo en una silla cercana, se despertó inmediatamente con el instinto desarrollado por décadas de experiencia. Ya comenzó, mi niña, dijo con calma, acercándose a la cama. Respira profundo, así como te enseñé ayer. Durante los 2 días anteriores, Carmen había cuidado meticulosamente a Esperanza, alimentándola con caldos nutritivos, infusiones de hierbas fortalecientes y todo el cariño maternal que había acumulado en sus años como partera. Joaquín había permanecido cerca, ayudando en todo lo que podía y convirtiéndose en una presencia tranquilizadora para la joven madre. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó Esperanza entre contracciones. Fue a buscar agua fresca del pozo, respondió Carmen, colocando compresas tibias en su frente. No se ha alejado ni un momento desde que llegaron. Es un hombre muy bueno. Las contracciones se intensificaron conforme pasaban las horas. El sol del desierto comenzó a calentar las paredes de adobe de la pequeña habitación, pero Carmen había cerrado las ventanas y colgado mantas húmedas para mantener el ambiente fresco y tranquilo. Joaquín regresó con el agua y se quedó en la sala contigua, desde donde podía escuchar lo que pasaba sin invadir la privacidad del momento. Cada gemido de dolor de Esperanza le encogía el corazón, y se sorprendió de lo profundamente que le importaba el bienestar de esta mujer a quien apenas conocía desde hacía 3 días. Carmen, ¿necesita algo más?, gritó desde la sala. Por ahora estamos bien, Joaquín. Solo reza por nosotras, respondió la partera. El trabajo de parto se prolongó por varias horas. Carmen usó toda su experiencia y sabiduría ancestral para ayudar a Esperanza, masajeándole la espalda con aceites aromáticos, dándole sorbos de una infusión especial para el dolor, y sobre todo, brindándole el apoyo emocional que necesitaba. Mi niña, sé que duele, pero cada contracción es un paso más cerca de conocer a tu bebé, le decía con voz suave. Tu cuerpo sabe qué hacer, solo tienes que confiar en él. No puedo más, Carmen,
jadeó Esperanza durante una contracción particularmente intensa. Me duele mucho. Sí puedes, mi amor. Eres más fuerte de lo que crees. Piensa en tu bebé, que está luchando tanto como tú para llegar a este mundo. Joaquín se paseaba nerviosamente por la sala, deteniéndose ocasionalmente para escuchar. Nunca había estado presente durante un parto, y la experiencia lo llenaba de una mezcla de admiración por la fortaleza femenina y ansiedad por el bienestar de Esperanza. Hacia el mediodía, Carmen anunció que ya podía ver la cabeza del bebé. Ya viene, Esperanza. En las próximas contracciones vas a conocer a tu hijo. Con un último esfuerzo sobrehumano, acompañado por un grito que pareció salir desde lo más profundo de su ser, Esperanza dio a luz a su bebé. El llanto fuerte y claro del recién nacido llenó la habitación, seguido inmediatamente por los sollozos de alegría y alivio de su madre. «Es un niño hermoso», exclamó Carmen, levantando al bebé para que Esperanza pudiera verlo. «Mira qué fuerte es, cómo llora. Tiene unos pulmones excelentes». Joaquín, al escuchar el llanto del bebé, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin pensarlo, se acercó a la puerta de la habitación. «¿Está todo bien?», preguntó con voz emocionada. «Todo perfecto, Joaquín», respondió Carmen. «Madre e hijo están muy bien. Dale unos minutos para que se conozcan y después puedes pasar a conocer al nuevo miembro de nuestra familia». Esperanza recibió a su hijo en brazos con una mezcla de amor arrollador y temor reverencial. Era pequeño, pero perfectamente formado, con una mata de cabello negro y unos ojos que, aunque cerrados, prometían ser grandes y expresivos como los de su madre. «Hola, mi amor», le susurró, acariciando su mejilla diminuta. «Soy tu mamá. Lamento que no hayamos tenido el mejor comienzo, pero te prometo que vamos a salir adelante juntos». Carmen terminó de limpiar al bebé y lo envolvió en una manta suave tejida a mano. «¿Ya pensaste qué nombre le vas a poner?», preguntó. Esperanza miró hacia la puerta, pensando en el hombre que las había salvado a ambas. «Si Joaquín no hubiera aparecido en mi camino, mi bebé y yo habríamos muerto en el desierto», dijo con voz emocionada. «Quiero llamarlo Joaquín, como su padrino». Carmen sonrió ampliamente. «Me parece perfecto. Ve a decírselo, estoy segura de que se va a emocionar mucho». Unos minutos después, Joaquín entró tímidamente a la habitación. Su rostro curtido se transformó completamente cuando vio a Esperanza sosteniendo a su hijo, ambos sanos y radiantes. «Es hermoso», dijo con voz ronca por la emoción. «Felicidades, Esperanza». «Joaquín, quiero pedirte algo», dijo ella, extendiendo al bebé hacia él. «¿Quisieras ser su padrino? ¿Y te molestaría si lleva tu nombre?». Joaquín se quedó sin palabras. Con manos temblorosas, recibió al pequeño Joaquín en sus brazos. El bebé abrió los ojos por primera vez y pareció mirarlo directamente, como si reconociera en él a alguien importante. «Sería el honor más grande de mi vida», murmuró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Te prometo, pequeño Joaquín, que nunca te va a faltar nada mientras yo esté vivo». Carmen observaba la escena con el corazón lleno. En sus décadas como partera, había visto nacer a cientos de niños, pero pocas veces había presenciado un momento tan cargado de amor verdadero y esperanza renovada. «Ahora tienen que descansar los tres», dijo prácticamente. «Esperanza necesita recuperarse, el bebé necesita adaptarse al mundo, y tú, Joaquín, necesitas pensar en qué van a hacer ahora». Esa tarde, mientras Esperanza y su hijo dormían placenteramente, Joaquín se sentó con Carmen en el portal de la casa, observando el atardecer dorado sobre las montañas del desierto. «Carmen, necesito pedirte un consejo», dijo después de un largo silencio. «No puedo abandonar a Esperanza y al niño, pero tampoco sé muy bien cómo ayudarlos. Mi vida siempre ha sido la de un vaquero solitario». Carmen lo miró con una sonrisa sabia. «Joaquín, a veces la vida nos pone en el camino a las personas que necesitamos, y al mismo tiempo, a las personas que nos necesitan a nosotros. Tal vez sea hora de que dejes de huir de los lazos humanos y te permitas formar una familia, aunque sea una familia diferente a las convencionales». El vaquero asintió lentamente, sabiendo en su corazón que la anciana tenía razón. Su vida solitaria ya no le bastaba, ahora tenía dos personas que dependían de él, y sorprendentemente, esa responsabilidad no le pesaba sino que le llenaba de un propósito que nunca había experimentado antes. 3 semanas habían pasado desde el nacimiento del pequeño Joaquín, y la vida en la casa de doña Carmen había adquirido una rutina tierna y acogedora. Esperanza se había recuperado completamente del parto, y su hijo crecía fuerte y sano, deleitando a todos con sus gestos y sonrisas tempranas.
Joaquín había permanecido en Santa Rosa todo este tiempo, ayudando en los quehaceres de la casa y cuidando tanto de la madre como del bebé con una dedicación que sorprendía hasta él mismo. Durante las largas noches, cuando el pequeño lloraba, era él quien se levantaba para ayudar a Esperanza, meciendo al niño con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda de vaquero experimentado. Una mañana, mientras desayunaban tortillas recién hechas con frijoles y café de olla, Joaquín tomó una decisión que había estado madurando en su mente durante días. Esperanza, tengo algo que proponerte, dijo, dejando su taza sobre la mesa de madera. He estado pensando mucho, y creo que deberíamos irnos de aquí. El rostro de la joven se llenó de preocupación inmediatamente. ¿Te hemos causado muchas molestias? Yo sé que tu vida era diferente antes de encontrarnos, y si quieres seguir tu camino. No, no es eso, la interrumpió rápidamente Joaquín. Es todo lo contrario. Quiero que vengas conmigo, pero no como una carga, sino como mi familia. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Qué tienes en mente, Joaquín? Preguntó la anciana. Recibí una carta de mi compadre Miguel, que tiene un rancho grande cerca de Magdalena, explicó Joaquín, sacando una misiva arrugada de su bolsillo. Me ofrece trabajo como capataz, con una casa propia para mi familia. Es una oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Esperanza lo miró con los ojos brillantes, pero también con cierta inseguridad. Joaquín, no quiero que sientas que tienes que cuidarnos. Ya has hecho más de lo que cualquiera podría esperar de un desconocido. El vaquero se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas, callosas pero cálidas. Esperanza, en estas 3 semanas he comprendido algo muy importante. Durante años pensé que la soledad era lo que necesitaba, que no estaba hecho para tener una familia. Pero ustedes dos han llenado un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que tenía. El pequeño Joaquín, como si entendiera la importancia del momento, emitió un gorjeo desde su canasta, haciendo sonreír a todos los presentes. Además, continuó Joaquín, este niño necesita un padre, y yo necesito ser su padre. No por obligación, sino porque lo amo como si fuera mi propia sangre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. ¿De verdad harías eso por nosotros? Preguntó con voz quebrada por la emoción. Lo haría por nosotros, corrigió él. Porque ya no somos tú y el bebé por un lado, y yo por otro. Somos una familia, aunque no seamos convencionales. Carmen se enjugó los ojos con el delantal y se sentó junto a ellos. Joaquín tiene razón, mi niña. En estos días he visto cómo los tres se han vuelto inseparables. El pequeño se calma solo con la voz de Joaquín, tú tienes más paz cuando él está cerca, y él, bueno, es la primera vez que lo veo realmente feliz. Esperanza miró al hombre que había transformado su vida y la de su hijo. En sus ojos veía no solo protección y cuidado, sino un amor genuino y profundo que jamás había esperado encontrar. Sí, susurró. Si quiero ir contigo, quiero que seamos una familia. Joaquín sonrió como no lo había hecho en años, y se inclinó para besar la frente de Esperanza con ternura infinita. Los preparativos para el viaje a Magdalena tomaron una semana. Carmen se ocupó de conseguir ropa adecuada para Esperanza y el bebé, mientras que Joaquín vendió algunas de sus pertenencias para comprar una carreta cómoda que permitiera viajar con mayor comodidad y seguridad. El día de la despedida fue emotivo para todos. Carmen había sido como una madre para Esperanza durante las semanas más cruciales de su vida, y la idea de separarse era dolorosa. Siempre tendrán un hogar aquí en Santa Rosa, les dijo la anciana, abrazándolos uno por uno. Y quiero que me escriban seguido para saber cómo están. Te prometo que vendremos a visitarte pronto, respondió Joaquín. Y cuando el pequeño Joaquín sea mayor, va a conocer a la mujer que lo ayudó a llegar a este mundo. La carreta partió al amanecer, con Esperanza y el bebé cómodamente instalados bajo una lona que los protegía del sol, mientras Joaquín guiaba su yegua por los senderos conocidos del desierto. Pero esta vez, el paisaje árido le parecía diferente, ya no era el refugio de un hombre solitario huyendo del mundo, sino el camino hacia una nueva vida llena de propósito y amor. Durante el viaje de 3 días hacia Magdalena, Joaquín le contó a Esperanza sobre su pasado, sus sueños abandonados y sus planes para el futuro. Ella, a su vez, le habló de su infancia, de los libros que había aprendido a leer a escondidas y de su deseo de darle a su hijo todas las oportunidades que ella nunca tuvo. Quiero que el pequeño Joaquín estudie, dijo una tarde, mientras el bebé dormía en sus brazos. Que sea más que un vaquero o una sirvienta. Que pueda elegir su propio destino. Y lo va a hacer, prometió Joaquín.
Entre los dos nos aseguraremos de que tenga todas las oportunidades del mundo. Cuando finalmente llegaron al rancho de Miguel, fueron recibidos con los brazos abiertos. La casa que les había preparado era modesta pero cómoda, con 2 habitaciones, una cocina grande y un portal desde donde se podían admirar las montañas al atardecer. Bienvenidos a su nuevo hogar, les dijo Miguel, un hombre fornido de unos 50 años con una sonrisa genuina. Joaquín me ha hablado tanto de ustedes en sus cartas que siento que ya los conozco. La integración al rancho fue sorprendentemente fácil. Joaquín demostró rápidamente por qué era considerado uno de los mejores vaqueros de la región, organizando el trabajo con una eficiencia que impresionó hasta al mismo Miguel. Esperanza, por su parte, se ganó el corazón de todos los trabajadores del rancho con su gentileza y su habilidad para la cocina, preparando comidas que recordaban a todos el sabor del hogar. El pequeño Joaquín se convirtió en la mascota no oficial del rancho. Los vaqueros competían por ser los primeros en cargarlo cuando regresaban del trabajo, y las esposas de los trabajadores se turnaban para ayudar a Esperanza con el cuidado del bebé. Una tarde, 6 meses después de su llegada, Joaquín regresó del campo para encontrar a Esperanza sentada en el portal, enseñándole las letras del alfabeto al pequeño que, aunque aún era muy bebé para entender, parecía fascinado por la voz melodiosa de su madre. Nunca es muy temprano para empezar a aprender, le explicó ella a Joaquín con una sonrisa. Mi abuela decía que los niños absorben todo como esponjas desde que nacen. Joaquín se sentó junto a ella, tomando al bebé en sus brazos. ¿Sabes qué? Creo que es hora de hacer algo que he estado postergando mucho tiempo. Esperanza lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Joaquín sacó del bolsillo un anillo sencillo de plata que había mandado hacer con el herrero del pueblo. Esperanza Morales, estos meses a tu lado han sido los más felices de mi vida. Quiero pedirte que te cases conmigo, no por compromiso o por conveniencia, sino porque te amo con todo mi corazón, y porque quiero que seamos una familia de verdad ante Dios y ante la ley. La joven se quedó sin aliento, mirando el anillo que brillaba suavemente bajo la luz dorada del atardecer. Joaquín, ¿estás seguro? Yo vengo con un pasado complicado, con un hijo que no es tuyo. Esperanza, la interrumpió él con firmeza. Este niño es mío. Desde el momento en que lo recibí en mis brazos el día que nació, se convirtió en mi hijo. Y tú eres la mujer que quiero a mi lado para el resto de mi vida. Con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, Esperanza extendió su mano para recibir el anillo. Sí, Joaquín. Sí quiero casarme contigo. La boda se celebró un mes después en la pequeña iglesia de Magdalena, con toda la comunidad del rancho como testigos. Esperanza llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso que las mujeres del rancho habían cosido para ella, y el pequeño Joaquín, vestido con un traje diminuto, fue llevado al altar por Miguel, quien fungió como padrino de la ceremonia. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Joaquín besó a su esposa con toda la ternura acumulada durante meses de cortejo respetuoso, mientras el bebé aplaudía desde los brazos de Carmen, quien había viajado especialmente desde Santa Rosa para presenciar la boda de la familia que había ayudado a formar. Los años siguientes trajeron una felicidad constante y creciente. Joaquín se convirtió en socio del rancho, comprando gradualmente una parte de la propiedad con sus ahorros y su trabajo incansable. Esperanza abrió una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, cumpliendo su sueño de educar a los niños de la región. El pequeño Joaquín creció sano y fuerte, llamando papá a Joaquín desde sus primeras palabras, sin saber nunca que no compartían la misma sangre. Cuando cumplió 5 años, llegó su hermana pequeña, María Carmen, nombrada así en honor a la partera que había marcado el inicio de su historia familiar. Una tarde, 10 años después de aquel encuentro fortuito en el desierto, Joaquín encontró a Esperanza enseñándoles a leer a sus 2 hijos bajo la sombra de un gran mezquite que habían plantado en el jardín de su casa. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó, sentándose junto a ella en la manta extendida sobre la hierba. Esperanza sonrió, sabiendo perfectamente qué fecha era. El aniversario del día que cambiaste mi vida para siempre. Nuestras vidas, corrigió él. Porque ese día, cuando decidí detener mi caballo para ayudarte, no solo te salvé a ti, tú me salvaste a mí también, de una vida vacía y sin propósito. Los niños siguieron jugando mientras sus padres se abrazaban, observando el atardecer sobre las montañas que habían sido testigos de su historia de amor. En la distancia, otros vaqueros regresaban del trabajo, y el sonido de sus voces y risas llenaba el aire con la promesa de muchas tardes similares por venir. Joaquín Herrera, el vaquero solitario que una vez recorría el desierto huyendo de los lazos humanos, había encontrado en una joven desamparada y su bebé no solo una familia, sino el verdadero significado del hogar. Y Esperanza,
que había conocido el abandono y la desesperación, había descubierto que a veces los ángeles guardianes llegan montados a caballo, con el corazón lleno de compasión y las manos dispuestas a ayudar. Su historia se convirtió en leyenda en toda la región de Sonora, contada de generación en generación como un ejemplo de que el amor verdadero puede nacer de los encuentros más inesperados, y que la familia no siempre se define por la sangre, sino por la elección consciente de cuidar, proteger y amar incondicionalmente. El pequeño Joaquín creció para convertirse en un hombre exitoso y respetado, que nunca olvidó las lecciones de compasión y generosidad que aprendió de sus padres. Y cuando le tocó contar la historia a sus propios hijos, siempre comenzaba con las mismas palabras. Todo empezó el día que mi papá vio a mi mamá desamparada en el desierto y detuvo su caballo sin pensarlo 2 veces, porque a veces las decisiones más importantes de la vida se toman con el corazón, no con la cabeza. Así, en el vasto desierto de Sonora, donde las historias de amor parecían imposibles entre la aridez y las dificultades de la vida, floreció una de las más hermosas y duraderas, demostrando que la esperanza, como la vida misma, siempre encuentra una manera de abrirse camino hacia la luz.